bien. A ver, vamos a empezar con empezar con la clase de física, ¿no? Primera clase de física. A ver. Bien, entonces empezamos con nuestra primera clase de física. A ver, muy bien. A ver, entonces aquí vamos a desarrollar el primer tema que viene a ser análisis dimensional, ¿ya? Análisis dimensional. Ustedes deben conocer, bueno, en el sistema internacional de medidas, por ejemplo, tenemos lo que es la longitud, ¿no? Dentro de la longitud puede estar en metros, puede estar en kilómetros. Eso de ahí me va a representar una longitud, ¿ya? Otros también tenemos lo que es el tiempo. El tiempo lo representamos mediante la letra T, ¿no? Y el tiempo ustedes saben de que puede estar en segundos, en minutos o en horas, ¿correcto? El tiempo. Aquí tenemos también otras mediciones. Tenemos el área. El área dice que es una longitud al cuadrado, ¿no? Está representado entonces el análisis dimensional del área. El análisis dimensional del área sería L al cuadrado. L al cuadrado. Porque por fórmula ustedes saben que el área es una longitud, ¿no? Una longitud elevado al cuadrado. Una cierta longitud elevada al cuadrado. Entonces, la longitud lo representamos mediante la letra L. Siempre en base a tres medidas, ¿ya? En base a tres medidas. ¿Cuáles son? El L, que viene a ser la longitud. Otra medida tenemos lo que es M, que viene a ser la masa. Y el otro es el T, que viene a ser el tiempo, ¿ya? En base a esos tres va a estar el análisis dimensional, la longitud, masa y tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de distancia, una distancia es una longitud, ¿sí o no? Entonces, la distancia está representada mediante la letra L, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos el volumen. El volumen, ustedes saben de que es el área por la altura. El área por la altura es el volumen. Pero el área, ¿quién es? El análisis dimensional del área es L al cuadrado. ¿Sí? L al cuadrado. Ahí está, el L al cuadrado. Y la altura, cuando hablamos de altura, es una longitud. Una altura es una longitud. ¿Y la longitud quién es? Esto de aquí viene a ser L también, ¿no? Y L por L sería L al cubo. Por eso que el volumen, tu análisis dimensional del volumen es L al cubo. Este corchete, ¿qué quiere decir este corchete? Eso de ahí significa que es el análisis dimensional de ¿quién? Del volumen. El análisis dimensional de ¿quién? De la densidad. A ver, la densidad, ¿a qué viene a ser igual? M por L a la menos 3. Pero ¿cómo yo derivo? ¿Cómo obtengo el ML a la menos 3? Eso se está derivando ¿de quién? De la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la densidad? La masa sobre volumen. ¿Quién es la masa? La masa es M. ¿Sí? La masa es M. ¿Y quién es el volumen? Ustedes saben, por lo anterior, el volumen es L al cubo, la longitud al cubo. Y M sobre L al cubo, ¿quién es? ML a la menos 3. ¿Correcto? Cuando hablamos de velocidad, ¿velocidad a qué es? L a la menos 1, ¿ya? Esa es la velocidad. La velocidad es igual a ¿quién? Ustedes saben de qué es la distancia sobre el tiempo, ¿sí o no? La distancia sobre el tiempo, ¿ya? Empiecen ahí por la fórmula primero, por la fórmula. Entonces, la distancia, cuando yo hablo del análisis dimensional de la distancia es una longitud, ¿verdad? Es una longitud. Por eso que aquí pongo L, L. Y cuando hablo del tiempo, ¿el tiempo quién es? Es el T mayúscula, T mayúscula.
Y entonces ese t al subir sale como t a la menos 1. Por eso la velocidad es L por t a la menos 1. Ahí está. La aceleración. La aceleración es igual, la velocidad sobre tiempo, pero también yo puedo saber de la aceleración. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? ¿Cuál es la unidad de la aceleración? ¿El metro sobre cuánto? Sobre segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado, ¿sí o no? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a hallar el análisis dimensional, el análisis dimensional de la aceleración, ¿cómo sería? A ver, cuando yo hablo metros, metros es una longitud, ¿sí o no? Es una longitud. ¿Y la longitud es L? Y acá sobre segundo al cuadrado, segundo pues, es un tiempo, ¿sí o no? Entonces, t elevado al cuadrado. Ahí está. Y esto subiendo, ¿cómo quedaría? L, esto viene a ser igual a L, ¿por quién? Por t a la menos 2. Ahí está. Por eso que la aceleración es L por t a la menos 2. ¿Correcto? Y así se van demostrando. A ver, vamos a demostrar la fuerza. A ver, ¿usted cuál es la unidad de la fuerza? ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿sí o no? Ahí está. La fuerza por fórmula es la masa por la aceleración. La masa es ¿qué? Es m. Ahí está m. Y la aceleración, por lo que hemos desarrollado anteriormente, es L por t a la menos 2. Y entonces m por L por t a la menos 2, ahí está, ml t a la menos 2. Entonces, este viene a ser el análisis dimensional de ¿quién? De la fuerza. Ahí está. También tenemos, por ejemplo, hemos visto de la fuerza, si se acuerdan, del año pasado, una fuerza gravitacional, ¿sí o no? Fuerza cinética, fuerza gravitacional. ¿Se acuerdan de la fuerza gravitacional? Fuerza gravitacional, ¿a qué era igual? A ver, la fuerza gravitacional, ¿se acuerdan? ¿Su unidad? ¿O a qué es igual la fuerza gravitatoria? Fuerza gravitatoria. ¿Se acuerdan de la fuerza cinética, la fuerza elástica, la fuerza gravitatoria? Fuerza cinética era igual a 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y la fuerza gravitatoria qué era igual? Masa por gravedad. Masa por aceleración por la gravedad, creo. Masa por la gravedad y por la altura, ¿sí o no? Masa por la gravedad y por la altura. Esa es una fuerza. Entonces, como estoy hablando de fuerza, a ver, vamos a ver, tiene que tener la misma análisis dimensional. Entonces, a ver, vamos a hallar esto. Esto que viene a ser igual, la masa ¿qué es? M, ¿sí o no? La gravedad, su unidad de la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? La gravedad tiene la misma unidad que la aceleración, ¿sí o no? Es LL por T. ¿A quién? A la menos 2. A la menos 2. Chicos, ¿y la altura? ¿La altura qué es? ¿Una longitud? Es una longitud, ¿sí o no? La masa, la gravedad, mg por h. La gravedad es L T a la menos 2. Y entonces aquí, ¿la altura qué viene a ser? La altura es una longitud, ¿no? Es una longitud. Entonces, esta fuerza gravitatoria viene a ser su análisis dimensional de la fuerza gravitatoria. M por L al cuadrado por T a la menos 2. Entonces, todo esto podemos derivar en base a ¿quién? En base a las fórmulas, ¿ya chicos? En base a las fórmulas, ¿ya? A ver, otro detalle
también que tenemos que observar, por ejemplo, ¿no? Trabajo es fuerza por distancia. La fuerza, ¿quién es? ML por T a la menos 2. Y la distancia es una longitud, ¿sí o no? Es L. Por lo tanto, quedaría ML al cuadrado por T a la menos 2. La potencia por fórmula, ¿qué es? Trabajo sobre tiempo. ¿Trabajo qué es? ML al cuadrado por T a la menos 2. Y el tiempo, que es T. ¿Cómo sube? T a la menos 1. T a la menos 1 por T a la menos 2 es T a la menos 3. ¿Correcto? Pero aparte de esto, también nosotros tenemos otras dimensiones. Por ejemplo, la energía. ¿Ya? La energía, ¿no? La energía. A ver, delante creo que había dicho fuerza, ¿no? Era energía cinética, energía gravitatoria, ¿no? Ahí, disculpe ahí. Ahí era energía cinética y energía gravitatoria. A ver, por ejemplo, una energía que nosotros conocemos, la energía cinética, ¿se acuerdan? De la energía cinética. La energía cinética que era igual. ¿Un medio de qué? La energía cinética, un medio. Masa por velocidad al cuadrado. La masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué voy a decir? La energía cinética, su unidad es, bueno, su fórmula es un medio la masa por la velocidad al cuadrado. El análisis dimensional de un número, ¿a qué viene a ser igual? 1. 1, ¿ya? El análisis dimensional de cualquier número siempre viene a ser 1. Entonces, el análisis dimensional de esta energía cinética, ahí está, de esta energía cinética, a ver, esto viene a ser igual. El análisis dimensional de un medio es 1. El análisis dimensional de quién? Esta es la masa, ¿y la masa quién es? Es m, ¿sí o no? Ahí está. Y la velocidad, a ver, ¿quién es la velocidad? La velocidad es, ya lo hemos hallado, L por T a la menos 1. L por T a la menos 1. A la menos 1. Ahí está. Y todo esto está elevado a la ¿cuánto? Esto está elevado al cuadrado. Todo está elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que, tenemos el M. Este cuadrado afecta tanto al L como también al T. Sería L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Listo? Por T a la menos 2. Muy bien. Ahí está. Entonces, así chicos, para cada uno de estos podemos hallar tu análisis dimensional. No hay necesidad, por ejemplo, estos los principales son estos. Y no hay necesidad de qué? De memorizarnos, ¿sí o no? El análisis dimensional de cada uno. Si no nos acordamos, pero sí nos acordamos la fórmula y de acuerdo a la fórmula podemos ir derivando su análisis dimensional. ¿Ya? La presión, ¿qué es? Fuerza sobre el área. La fuerza, ¿qué es? M, aquí lo tenemos, M por L por T a la menos 2. Sobre el área ¿qué es? L al cuadrado. Y resolvemos, me va a salir M por L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Ya? Ahí está. Del periodo simplemente es T, es un tiempo, ¿no? La frecuencia T a la menos 1. ¿Ya? Bueno, y así tenemos aceleración angular está T a la menos 2. Muy bien. Esto de aquí ustedes tienen que ir repasando. Si es posible, demuéstrenlo para cada uno. Tienen que demostrarlo. ¿Ya? Para que se acuerden. A ver, chicos. Entonces, resolvemos este primer problema donde me dice, dado la siguiente ecuación dimensional, ya me está diciendo que es un análisis dimensional, se pide determinar las dimensiones de quién. Debemos hallar el análisis dimensional de esta división de A sobre B. A ver, aquí vamos a aplicar un principio, es el principio de homogeneidad. ¿Qué quiere decir el principio de homogeneidad? Que cuando está separado por una suma o puede estar separado por una diferencia, por ejemplo aquí, en este primer miembro hay un sumando.
Entonces, al separarse por una suma, el análisis dimensional de este primero, del primer factor, es igual ¿a quién? Al segundo factor. Ambos, ¿qué son? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Es por el principio de homogeneidad. ¿Ya? El principio de homogeneidad. Eso sería. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a desarrollar esto. Me piden el A sobre B, ¿no? El A sobre B. A ver, por el principio de homogeneidad que digo, estos dos que son iguales. Y lo voy a poner acá. Por el principio de homogeneidad. ¿Ya? Por el principio de homogeneidad. Entonces, ¿qué vamos a poner? El análisis dimensional de A, multiplicado por ¿quién? Por L al cuadrado, A ver, supongo que es una consulta aquí. ¿Cuándo no, Mauricio? A por L al cuadrado, por T a la menos 1, por T a la menos 1. ¿Esto a qué viene a ser igual? A ver, ¿a qué viene a ser igual? Al análisis dimensional de ¿quién? De B por M. Por M. ¿Ya? Y esto a la vez también es igual ¿a quién? Esto es igual a todo esto. ¿Ya? A todo esto. Pero aquí también nosotros podemos aplicar la distributiva, ¿no? La distributiva. Pero no me va a interesar mucho, porque esto se multiplica todo esto de acá y también multiplica el de acá. Entonces, ¿va a estar separado por quién? ¿Va a estar separado por una diferencia, sí o no? Va a estar separado por una diferencia. Miren, aquí aparte lo voy a hacer, mira. M a la menos 1, ¿por quién? Por L a la menos 3, vamos a poner aquí L a la menos 3, por el análisis dimensional de C, ¿sí o no? El análisis dimensional de C. Menos ¿quién? El análisis dimensional de B, ahí está, elevado al cuadrado, ¿por quién? Por L a la menos 3. Bien, a la menos 3. Miren, chicos, M a la menos 1 dimensional de C por L a la menos 3 menos, aquí estoy aplicando la distributiva. Aquí también puedo aplicar el principio de homogeneidad. ¿Qué dice el principio de homogeneidad? Que ambos, ¿qué son? Son iguales. Ambos son iguales. Al ser iguales, también son iguales a esto. Así que este factor es igual a esto, es igual a esto y es igual a esto. ¿Ya? Pero como interviene el A y el B, solamente me interesa esta parte. ¿Ya? Me interesa esta parte. A ver, yo quiero hallar el A sobre B. Digo, el análisis dimensional de A, ¿sobre quién? Sobre el análisis dimensional de B. Ahí está. Esta división, ¿a qué viene a ser igual? A ver, ¿a qué es igual? A ver. ¿Esto es igual a quién? Al M. ¿Por quién? A ver, ¿quién? A ver de frente. El A sobre B. Este L al cuadrado por T a la menos 1, ¿cómo pasa al segundo miembro? A ver, ¿cuánto sería? L a la ¿cuánto? Menos 2. A la menos 2, muy bien. ¿Y T a la cuánto? Elevado a la cuánto? Nada. Elevado a la 1, ¿no?
ahí está positivo, queda ahí, ¿correcto? Queda ahí. Pero me piden el análisis dimensional de A sobre B. Y esto por propiedad tenemos, podemos poner un análisis dimensional de ¿quién? De A sobre B. ¿Ya? De A sobre B. Ahí está. A sobre B. Podemos agrupar. ¿Ya? Podemos agrupar. Muy bien, chicos. Y ya está calculado el análisis dimensional de A sobre B. Bien, ¿qué sería? Entonces, M por L a la menos 2 por T. La menos 2 por T. Listo. Se acabó el problema. ¿Ya? A ver, ¿qué pasaba si me hubiesen pedido el análisis dimensional de C? ¿Qué pasa si me piden el análisis dimensional de C? Ya tendría que usar los otros factores, ¿sí o no? Este de acá, tengo que igualar a esto y relacionarlo con estos dos también. ¿Ya? Sería un poquito más trabajoso, ¿no? Un poquito más trabajoso. O sea, profe, A ver, lo de acá no le sirve. no. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el A sobre B. Por eso, si le digo, hallar el análisis dimensional de C, tendría que usar esto también, ¿sí o no? Tendría que usar esto. ¿Ya? Esto de aquí es como un distractor nada más, pues, ¿no? Un distractor. ¿Ya? Ok. Pero por el principio de homogeneidad, mira, aquí estoy aplicando la distributiva. Ya obtengo que esta suma es igual a ¿quién? A esta diferencia, ¿sí o no? Y por el principio de homogeneidad, ambos son iguales y también aquí son iguales. Todos son iguales. Esto es igual a esto, es igual a esto y es igual a esto. Eso solo cuando hay una suma y resta. Suma y resta. Eso es el principio de homogeneidad. Aplicas el principio de homogeneidad. ¿Ya? Eso es. A ver, siguiente problema, a ver, para que quede un poco claro. A ver, dice, sabiendo que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, ¿ya? O sea, es dimensionalmente correcta. Se pide determinar las dimensiones de K. Aquí K, ¿no? La dimensión de K, eso es lo que me están pidiendo. Voy a aplicar nuevamente el principio de homogeneidad. ¿Qué dice el principio de homogeneidad? A ver, el principio de homogeneidad. Aquí tenemos un L al cuadrado, la dimensión de ¿quién? De K. La dimensión de K. Y esto es igual a ¿quién? A ver, aquí como hay una diferencia por el principio de homogeneidad, los dos que son iguales. ¿Ya? Entonces tenemos que L al cubo, ¿por quién? Por la dimensión de X, ahí está. Esto también, ¿qué viene a ser igual? Viene a ser igual a M a la sexta, ¿por qué? Por la dimensión de K elevado al cubo. Ahí está. Por la dimensión de K elevado al cubo. Muy bien. Los tres son iguales. Ahora, quiero hallar la dimensión de K. ¿Qué me conviene? ¿Con quién voy a relacionarlo? El primero con el último. El primero con el último, ¿sí o no? El primero con el último. Ahí está. Voy a relacionarlo el primero con el último. Si yo lo relaciono el primero con este último, sería L al cuadrado. Ahí está. Esto es igual por la dimensión, ¿no? La dimensión de K. Ahí está. Esto viene a ser igual a ¿quién? A M a la sexta por la dimensión de K al cubo. Ahí está.
de K elevado al cubo. Muy bien. Así que este de acá, dimensión de K, lo paso a dividir. Tendría la dimensión de K al cubo sobre la dimensión de K. Tendría la dimensión de K elevado al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? A ver, la dimensión de K al cuadrado, ¿a qué viene a ser igual? L al cuadrado multiplicado por ¿quién? M a la menos 6. M a la menos 6, ¿sí o no? M a la menos 6. Ahí está, M a la menos 6. ¿Qué tengo que hacer para que me quede la dimensión de K? Multiplicar como una raíz cuadrada, ¿sí o no? Y está, entonces la dimensión de K, ¿qué viene a ser igual? O a los exponentes también lo divido entre 2. Entre 2, entre 2, entre 2, ¿sería cuánto? L multiplicado por M a la menos ¿cuánto? 3. A la menos 3. Ahí es. Y así encontramos la dimensión de K. ¿Ya? Es así. Podemos encontrar la dimensión de K. Muy bien. ¿Por qué? Por el principio de homogeneidad nada más. Profe, ahí en L por M a la menos 3 acaba el problema. Claro. ¿Por qué? Porque me piden solamente la dimensión de K, ¿no? Me piden la dimensión de K. Y ahí está. ¿Correcto? En ese L al cubo, esa es la dimensión X, ¿no? O sea, no lo tomamos. Claro, y si me piden hallar la dimensión de X, tendríamos que igualar estos dos, o igualar estos dos, ¿sí o no? Ajá. A ver, vamos a hallar la dimensión de X. A ver, ¿cómo sería la dimensión de X? La dimensión de X puedo igualar, a ver, el primero con el segundo, ¿sí o no? L, ahí está, L al cuadrado. Ok. Por la dimensión de K, esto viene a ser igual a ¿quién? Un saludo para ese profesor. Ese alumno, ¿cómo interrumpe? A ver, Luciano. Ese alumno quiere ya aprender. está para Harvard, ya. Está para Harvard. Ya, ahí está. Entonces, el L al cuadrado por la dimensión de K es igual a ¿quién? A L al cubo por la dimensión de X. Pero como ya sabemos de la dimensión de K, entonces decimos, pues, ¿no? L al cuadrado, ahí está, por la dimensión de K. ¿Cuánto es la dimensión de K? Ya sabemos que es L por M a la menos 3. Por M a la menos 3. Muy bien. Y ahí está, esto viene a ser igual a un L al cubo por la dimensión de X. Muy bien, por la dimensión de X. Ahí está, chicos. Entonces, la dimensión de X, a ver de frente, ¿cuánto es? ¿A qué viene a ser igual? L por L, L al cubo, ¿sí o no? Con este L al cubo se va. ¿Qué es lo que me va a quedar? M a la menos 3. Ahí está. ¿Ya? M a la menos 3. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo hallé el valor, la dimensión de X? Bueno, si es que te piden la dimensión de X, tienes que hacer este proceso, ¿no? Primero hallar la dimensión de K y después hallar la dimensión de X. ¿Listo? ¿Alguien que no haya entendido? ¿O ha quedado claro? A ver. ¿Listo, no? No hay preguntas. Muy bien. A ver, continuamos. A ver, problema 3. ¿Qué dice en el problema 3? La densidad, dice D es la densidad de un sólido según la temperatura. La densidad de un sólido según la temperatura. Está dada por la siguiente ecuación.
aquí tenemos la siguiente ecuación. Donde M, ¿qué me representa? La masa. Este triangulito T es la variación. ¿Variación de quién? De la temperatura. ¿Ya? Variación de la temperatura. Determinar la dimensión de B. A ver, me piden hallar la dimensión de B. Aquí voy a poner la ecuación. A ver, ¿cuál es la ecuación? Que la densidad es igual ¿a quién? Al siguiente cociente. Es el M sobre ¿cuánto? El A más B, ¿por qué? Por la variación de T, ¿no? Variación de T. Ahí está, por la variación de T. Variación de la temperatura. Muy bien, chicos. ¿Cómo podemos hallar la dimensión de B? Tendríamos primero que multiplicar, ¿sí o no? Todo esto, llevarlo a multiplicar a D, ¿correcto? Primero usar la parte del álgebra. Multiplicamos, sería entonces, y aplicamos la distributiva, a ver, y aplicando la distributiva. ¿Qué es lo que voy a obtener? A ver. El D por A, ¿más quién? Más el D por L, por el triangulito, ¿sí o no? ¿De quién? De la temperatura. Por el triangulito de la temperatura. La variación de la temperatura, ¿no? Ahí está. La variación de la temperatura. ¿Correcto? Ahí solamente estoy aplicando la distributiva. ¿Y esto qué viene a ser igual? Esto es igual a M. Esto es igual a M. ¿Listo? Ahora sí, para hallar la dimensión de M, a ver, en cualquier momento se va a cortar y van a volver a ingresar rápidamente para continuar, ¿ya? Para continuar. A ver, hay que esperar, ¿ya? Hay que esperar un ratito. Tomen aire.